con la temática, jóvenes. El joven Moreno Martínez Rafael. ¿No está el joven Moreno Martínez Rafael? Bueno, ya le ponemos su falta. Rodríguez Herrera Eric. Rodríguez Herrera Eric tampoco está. Aquí estoy, profe, voy entrando, perdón. Está bien, joven. Bueno, joven, buenos días. Buenos días, perdón. Quisiera que usted me dijera, primero, este símbolo de quién es y este símbolo de quién es, y qué diferencia existe entre este y este. Ok, el de arriba es un MOSFET de tipo empobrecimiento y el de abajo es de enriquecimiento. Uh-huh. El primero se caracteriza por su estructura, que tiene un canal entre las terminales de drenaje y fuente, Uh-huh. y el de enriquecimiento, perdón, no tiene este canal. Entonces, al polarizarlo, el de empobrecimiento, será con voltajes negativos para que nosotros podamos controlar la corriente. Con un voltaje de 0, nosotros vamos a tener la corriente máxima, pero cuando metamos voltaje negativo, va a ir disminuyendo este voltaje. Y con el de enriquecimiento, nosotros vamos a tener desde un inicio una corriente de 0, pero conforme vayamos aumentando el voltaje, se va a ir generando ese canal que hace falta para que haya un flujo de electrones. ¿Está bien? Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros adquirimos el MOSFET de empobrecimiento, existe un canal. Así es, joven. Sí, así es. En el empobrecimiento tenemos un canal. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿el MOSFET de empobrecimiento es en la única forma que puede trabajar? No, también tiene su región de enriquecimiento. Exacto, ¿eh? Ese es pues ahora sí que el plus de los demás, ¿verdad? Así es. Este MOSFET puede trabajar en la región de empobrecimiento y de enriquecimiento, o sea, podemos tener corrientes más arriba de la corriente de saturación que tendríamos normalmente cuando mi VGS vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, está bien. Muy bien, joven. Entonces, ¿cuál es su nombre para... este es el joven Rodríguez Herrera. Rodríguez Herrera. Gracias, profe. Está bien, gracias, joven. ¿Está bien? Bueno. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a retomar esta parte en la cual queda vigente, jóvenes, el que ustedes averigüen el planteamiento de lo que tenemos que hacer, que es de la curva de transconductancia con respecto a la recta de carga. Eso se hace, se igualan y se plantea la ecuación de segundo orden. Eso que quede bien claro. Ya no lo vamos a hacer porque si no, pues los que no lo han hecho, pues se lo fusilan ahorita. Y lo que a mí me interesa es que sepan de dónde viene y por qué, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a enfocar el día de hoy para poder terminar
lo más que se pueda con respecto al MOSFET. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar a trabajar un problema, o sea, un problema como lo hemos hecho, eh, demostrativo de cómo sería el planteamiento partiendo de un MOSFET de empobrecimiento, ¿sí? Pues vamos a ver que tendríamos nuestro dispositivo siguiente, ¿no? Que tendremos, esta es la representación prácticamente del canal, ¿sí? En el cual esta es prácticamente la compuerta. Eso es lo que nos está significando lo que es el símbolo, ¿sí? Entonces vean, la compuerta no hace contacto con el canal. ¿Por qué? Porque tiene un ¿qué? Un dieléctrico. Un dieléctrico que hace que entonces este dispositivo todavía tenga una impedancia de entrada, porque la entrada la vamos a ver que es normalmente entre compuerta y fuente, ¿sí? Aquí vendría. Y acuérdense que esta resistencia, que nosotros la conocemos como RG, ¿para qué aparece esta RG, jóvenes? Desde aquí yo ya puedo poner que la corriente IG es igual con cero. ¿Por qué? Porque ya vimos que todos los JFET, para que trabajen como amplificador, que quede claro. ¿Por qué? Porque estos dispositivos también pueden trabajar como interruptores y su eficiencia es muchísimo mejor que cualquier transistor bipolar. Sobre todo los MOSFET para conmutación son muchísimo más rápido que el bipolar, ¿sí? El bipolar anda del orden de los microsegundos. Sin embargo, el MOSFET, sobre todo el de empobrecimiento, anda del orden de los nanosegundos, o sea, pueden trabajar frecuencias muy altas para conmutarlo, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo igual que lo que vimos desde el primero, o sea, desde que vimos el JFET, ¿sí? Este RG, ¿para qué se pone, jóvenes? Si estamos viendo que la corriente vale cero, entonces en RG no hay caída, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿para qué la ponemos? ¿O para qué se pone? Para ver el tipo de polarización. ¿No? La forma es que aquí con la flechita, cuando va hacia adentro, estamos viendo que es un MOSFET de empobrecimiento canal N, ¿sí? Desde el principio que lo pusimos, jóvenes, ¿a qué se ponía esta resistencia? Acuérdense que aquí viene la entrada, ¿sí? A través de un capacitor 1, entre estas dos terminales viene mi voltaje de entrada, que es la señal que voy a amplificar, ¿sí? Pues este es mi circuito de entrada entre compuerta y fuente. Este es mi VGS. Y este es mi mi RS. Este es mi RG. ¿Nadie se acuerda? Aquí viene este es mi circuito típico, jóvenes, para polarizar a mi MOSFET de empobrecimiento, ¿sí? Aquí viene mi VDD,
mi RD, mi RS, y sacamos mi señal, la sacamos por drenaje. Profesor, ¿Eh? entonces RGS se podría decir que garantiza que el voltaje de entrada va a aparecer en la salida del amplificador. Más bien va a aparecer a la entrada, A la entrada del... sí. a la entrada, sí, efectivamente. O sea, es de RG, es más, fíjense, es de valores altos. ¿Qué es valores altos? Bueno, el orden de los megaohms. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esta resistencia, esto sería prácticamente hablando, sería como un circuito abierto. Entonces ustedes pongan un voltaje aquí en el aire, pues ¿a dónde va a caer? O sea, no habría una caída. Sin embargo, al poner nosotros esta resistencia, a través de sus terminales va a aparecer un voltaje, o sea, y ese voltaje es el que nosotros vamos a trabajar para poderlo amplificar. ¿Todos? Entonces, esta RG es importante porque es la que me va a reflejar la señal que va a entrar, primero. Segundo, es la que me va a reflejar la impedancia que tendría con respecto al circuito, ¿sí? Por eso es que es del orden, es relativamente alta, ¿sí? El orden de los megohms, ¿sí? Entonces aquí mi señal va a salir por el drenaje, ¿sí? A través de un capacitor. Y aquí, entre este punto y tierra, va a salir mi voltaje de salida. ¿Todos? Les repito esto, en un curso normal todo tendría un porqué y sobre todo tendríamos un número. Ese número otra vez tendríamos que ir al datasheet para localizar todas sus características del dispositivo. Aquí no es que no tenga razón, sino pues simplemente podemos poner cualquiera y al ser cualquiera, nosotros podemos manejar los dos parámetros importantes porque dijimos que en el caso del MOSFET de empobrecimiento se trabaja exactamente igualito que un JFET, ¿sí? No hay variación, no hay variante, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta configuración para ustedes, si lo hacen semejante a lo que vimos del JFET, ¿qué configuración sería, jóvenes? La primera polarización. La primera que vimos con respecto al JFET, ¿cuál fue, joven? ¿Polarización fija? ¿Y esa es? ¿Esta es? No. Polarización. No, ¿verdad? Autopolarización. Exactamente, exactamente, jóvenes. Autopolarización, ¿sí? Autopolarización. Entonces, partimos de este circuito y lo único que hay que hacer es agregarle sus valores de los elementos, ¿sí? Estos capacitores, acuérdense que dijimos que son circuito abierto cuando los trabajamos a voltaje directo. Entonces estos pues ya no podrían, o sea, no es que no podrían, sino simplemente no existen, ¿verdad? Es un circuito abierto a partir de aquí y a partir de aquí. ¿Por qué? Porque en nuestro curso no nos vamos a detener las características, porque eso también el próximo semestre lo van a ver. ¿Cuál es la característica de mi señal de entrada? Y sobre todo, fíjense bien, todo va a estar relacionado a la frecuencia de la señal. Nosotros no nos hemos metido para nada. Este curso es exclusivamente polarizarlo. Bueno, en el siguiente se van a llevar un buen rato a analizar todo lo que le van a llamar respuesta en frecuencia. O sea, hasta dónde va a poder responder mi dispositivo a las frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy diferente trabajar a cualquier dispositivo como amplificador. ¿Por qué? Porque como amplificador trabaja en la región lineal, o sea, en la parte más lineal del dispositivo, es en donde va a trabajar mi dispositivo.
Sin embargo, todos los que hemos visto hasta ahorita, pueden también trabajar como conmutador, o sea, como un interruptor. Y ese interruptor, pues no va a trabajar en la región activa o lineal, sino va a trabajar en la región de saturación y corte, exclusivamente. Eso es lo que van a ver el siguiente semestre, por eso está dividido. Una es electrónica lineal, que es como trabaja como amplificador, y entonces van a ver configuraciones de cómo se puede conectar los dispositivos para diferentes características y podamos tener diferentes amplificaciones. Van a ver que hay amplificación A, amplificación AB, amplificación C, ¿sí? Y cada una tiene sus características. Bueno, eso es lo que les espera el próximo semestre. Pero a lo que voy es que tienen que saber perfectamente bien polarizar al dispositivo, porque si no van a tener, aparte de lo que le están dando, cómo lo van a polarizar, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad?, que ustedes solitos dijeran si paso o no paso, ¿verdad? O sea, el pase no es que estén perdiendo, pues simplemente no a todos se les da el entender rápidamente en la primera vuelta. Se los digo porque con honestidad yo he encontrado alumnos y me dicen, no, pues es que maestro, la primera pues no la entendía porque traía yo una bola de cosas atrás que por eso no entendía. Pero en la segunda vuelta ya la entiendo. Entonces, eso es, ahora sí, con el afán de que cada persona se vaya formando lo mejor posible. Porque acuérdense, ya para terminar, de esto van a comer. Y si quieren comer bien, pues van a tener que meterse duro porque esta va a ser su profesión, jóvenes. Bueno, entonces vamos a darle valores a mi circuito, ¿eh? Entonces vamos a ponerle que el VDD sea igual a 20 volts. Mi RD vale 6.2 kiloohms. ¿Sí? Estos capacitores los podemos poner, pues como no sabemos la frecuencia, podemos poner de 10 microfaradios. Tanto este como este. ¿Sí? Mi RS va a valer 2.4. Mi RG va a valer 1 mega. Y los datos que nos dan son, aquí le vamos a poner, la IDSS, esa sabemos que es cuando vale mi BGS vale 0. Pues en ese caso la corriente de saturación es de 8 miliamperes. ¿Sí? Y el BP lo voy a poner aquí porque en muchos libros, bueno, aparece como BP, aparece como BGS off. Es lo mismo. En este caso vale menos 8. Ese es mi circuito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como hicimos en el caso del JFET, ¿sí? ¿Cuál es el primer razonamiento para poder resolver mi punto de operación de este dispositivo? Vamos a verlo con respecto al circuito de entrada, que es con puerta fuente, ¿sí? Pues en con puerta fuente, aquí lo vamos a poner el BGS. Bueno, aquí en un momento dado vamos a poner lo que se está pidiendo, ¿sí? Se pide lo que siempre se ha pedido, jóvenes. La ID
la IDSQ, el BGSQ, y ya nada más, como dicen, la cereza del pastel sería el voltaje de drenaje. Podrían sacar todos, ¿no? El voltaje de drenaje, el voltaje de fuente y el BDS, pero ya para no perder más, no perderlo, sino entretenernos más en esto, ya todo el mundo lo sabe sacar por leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces la primera es igualar pues, el BGS a qué sería igual de lo que ya hemos visto. Menos IDRS. Exactamente. Menos ID por RS, ¿sí? Esta es la parte fundamental de todo esto. Ahora, fíjense bien, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que la resolución de esta matemáticamente hay que volver a poner la ecuación de la curva de transconductancia que sigue siendo este dispositivo, lo sigue rigiendo la ecuación de Shockley, ¿sí? La ecuación de Shockley. Y la recta de carga sigue siendo la misma, en la que vimos en el circuito de autopolarización, ¿sí? Debido, jóvenes, al poco tiempo, porque me falta todavía decirles cómo va el de enriquecimiento, la parte matemática no la vamos a hacer, fíjense bien. Si el día del examen tienen ustedes oportunidad de hacerlo matemáticamente, bien, ¿sí? Si no, pues nada, lo van a hacer gráficamente. A lo que voy es que el tiempo se ha reducido porque hoy es prácticamente la última clase porque el lunes tenemos el examen. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes se den cuenta cuál es el funcionamiento de este circuito, ¿sí? Entonces, para este circuito lo único que hay que implementar es nuestra curva de transferencia. Este problema, en realidad, es que también tengo yo que empezar a ver los tiempos, jóvenes, los tiempos para el examen. Entonces, yo no puedo poner un examen muy complicado, o sea, complicado desde el punto de vista muy elaborado. ¿Por qué? Porque fíjense bien lo que les voy a decir. En este último examen, el tiempo nada más va a ser el que tenemos designado, porque hemos tenido problemas, no sé quién, pero se han quejado de que robo yo un tiempo. Bueno, yo digo que no estábamos robando nada porque está bien, la clase era de 1:30 y el examen lo estábamos haciendo de 2 horas. Bueno, entonces y entonces hubo un llamado de atención que nosotros no podemos meternos en un tiempo extra. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene ya programado sus clases. Entonces, debido a eso, nosotros vamos a hacer el examen de 1:30. Exactamente el mismo tiempo para que no haya, pues, como dicen, ¿no?, reclamos o incomodidades. Entonces, el próximo lunes, el examen va a ser exactamente el mismo tiempo de clase, de 7 a 8:30, ¿sí? Entonces, yo tengo que programar o tengo que hacer el examen que dure, o sea, que lo puedan ustedes realizar en 1:30. Entonces, no me puedo extender mucho. Entonces, fíjense bien, tanto, o sea, con respecto nada más al MOSFET, tanto al de empobrecimiento como el del enriquecimiento, lo vamos a hacer gráficos, debido a que no va a haber mucho tiempo para resolverlo matemáticamente, ¿sí? En cambio, los JFET, ambos, ¿cuáles son ambos? Bueno, pues el de canal N, no, ambos, no, ahí nada más también nada más hay uno, nada más van a ser ¿qué? Debido a las polarizaciones, debido a que la polarización del JFET de polarización fija
pues es relativamente muy sencillo. Ese, se los digo desde ahorita, no van a venir. Fíjense cómo les voy achicando el panorama. Entonces, van a venir dos problemas del JFED, que va a ser uno, que va a ser el de autopolarización y por divisor de tensión. Ambos, ahí sí lo tienen que hacer matemáticamente, es ahí donde se va a llevar el mayor tiempo. Y dos, que va a ser uno de empobrecimiento y uno de enriquecimiento. Y queda una pregunta que es el comodín para que sean las cinco preguntas, ¿sí? Así va a estar constituido el examen del lunes. ¿Alguna duda, jóvenes, para poder seguir con esto? No, profesor, adelante. Está bien. Bueno, esto es el planteamiento y yo ya lo tengo más o menos resuelto. Para tenerlo, o sea, para tener un concepto más firme, ya tengo aquí la figura, ¿eh? Prácticamente es esta, en la cual vamos a ver qué, jóvenes. Si lo comparamos con nuestro circuito, ¿sí? Yo tengo que hacer, o el método abreviado, esto no se lleva mucho tiempo, ¿eh? Tengo que hacer mi curva de transferencia o de transconductancia, ¿sí? Fíjense bien, me están dando los valores de IDSS, que vale 8 miliamperes, ¿sí? ¿Puede bajar un poquito, profe? Y lo que voy a hacer es que lo voy a empatar con este. Ahí está, ¿sí? Ahí está clarito. Entonces, los puntos que me dan es la IDSS. Lo único que tengo que hacer es mi plan cartesiano, ¿verdad? Y poner mi acotación de 0 a 8. Aquí está. Este sería el punto IDSS cuando mi BGS, este es BGS, vale 0. Entonces, es este punto. Y el otro es cuando mi BP, cuando vale menos 8, que es este, mi corriente vale 0. ¿Todos? ¿Dudas de Sí. eso? ¿Sí? No. Está bien. Entonces, prosigo y saco 2 puntos más, que es el método abreviado que dijimos que es la mitad de IDSS, que es 4, por punto 3 de BP. BP vale 8, por punto 3 es 2.4, más o menos está aquí está, mire, 2.4. Y la mitad, que es 4, es este punto. Y el otro me dicen que ¿qué es? IDS, una cuarta parte. La cuarta parte de 8 es que 2. 2. 2, aquí está, mire, 2. Este es 1 y este es 2. Y la mitad de BP, que es menos 4. Entonces ya tengo este punto y este punto, los uno, y llegaría yo a lo que es la zona, o más bien, ¿sí? La región de empobrecimiento, desde menos BP hasta IDS, esa es la zona de empobrecimiento que puede trabajar mi MOSFET de empobrecimiento. Ahora, para asegurar, porque dependiendo de la recta de carga, es el punto en el cual va a poder salir. Entonces, para asegurar en dónde está, porque puede estar en la región de empobrecimiento o en la región de enriquecimiento. La región de enriquecimiento es a partir del punto de IDS hasta donde dé, ¿verdad? Ahora, este segmento
hasta dónde puede llegar. O sea, aquí yo lo saqué poniéndole con un BGS que vale más 2 y llegó a una corriente ¿de cuánto salió aquí? Bueno, sería este punto, más o menos. ¿Ande? Vale 12.5. 12.5, sí, porque este es un ejemplo del Bond-Star. Perdón, 12.5. Con un BGS positivo. Lo hago porque a lo mejor la recta de carga puede caer dentro de lo que es la región de enriquecimiento. Por eso se hace esta parte. La pregunta iba, esta llegó a 12.5. Si le doy un más 3, pues va a tener una corriente mayor, porque lo estamos enriqueciendo al canal, lo estamos haciendo más ancho y por lo tanto va a tener mayor posibilidades de generar mayor corriente, todos. Entonces, este dato, o sea, ¿hasta dónde puedo yo llegar? ¿Hasta dónde puede llegar mi corriente? Porque aquí parece que podría llegar hasta el infinito. No hay ningún elemento que pueda tener corriente infinita. Entonces, ¿quién la delimita? Su hoja de datos, ¿no? Exactamente, joven. Muy bien. La hoja de datos, ahí me dice hasta dónde puede llegar mi corriente, mi corriente IDS, ¿sí? Entonces, eso me lo va a dar datos en la hoja de datos. En nuestro caso, ahorita vamos a tratar de que el problema que pongamos esté dentro de lo que es, bueno, en primera, pues no le estamos dando ningún número a mi dispositivo. Y no lo vamos a poner porque entonces es otra vez perder tiempo, buscar la hoja de datos y encontrarlos, ¿no? Si tuviéramos tiempo, pues sí la podríamos complicar. El concepto es que ustedes se den cuenta que a partir de donde yo ponga mi punto de operación, fíjense bien, aquí, bueno, vamos a terminar. Yo ya tengo la línea roja que es la curva de transconductancia, ¿sí? Tanto en la región de empobrecimiento como de enriquecimiento. Y ahora para poder definir, igualito como lo hicimos en la polarización, o sea, en el circuito de autopolarización, un punto está en el origen y el otro lo sacamos como. Con la ID y el BGS. Es esta la formulita, ¿eh? ID es igual a menos BGS en CRS. Eso si ven el desarrollo con respecto al JFET, ahí viene cómo salió este valor. Y lo único que hacemos es proponer los valores, ¿sí? Normalmente, jóvenes, se buscan valores que estén fuera de la curva para que mi recta pueda tener el cruce. Fíjense bien, porque si yo hubiera agarrado aquí luego me doy cuenta, aquí yo agarré el de menos 6, pero si yo hubiera agarrado ya el de menos 5, ya está prácticamente entre lo que es la región, o sea, entre este punto y a lo mejor no cruza la curva de transconductancia. Todo lo que vamos a tratar es de que mi recta de carga cruce mi curva de transconductancia. ¿Cómo? Bueno, pues aquí la pongo, escojo el valor de menos 6, ¿sí? Y se propone, o sea, esta RS es el valor que tengamos en nuestro circuito, que vale 2.4 kilos, lo que valga. Ese producto nos va a dar 2.5 miliamperes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un punto es menos 6, aquí lo pondría, sobre una perpendicular, y la otra busco donde está 2.5 y trazo una línea
y donde se crucen ambos como vectores, ese va a ser mi punto en el cual me va a definir la recta de carga. Uno este punto con este, y donde cruce, ese va a ser mi punto Q. Como es gráfico, prácticamente hasta ahí llegaríamos. ¿Y qué tendríamos que poner? Bueno, pues la corriente aquí aproximadamente vale 1.7 miliamperes y el BGS vale menos 4.3 volts. Con esos datos, jóvenes, yo lo que voy a hacer ahora es que nada lo sustituyo en BD. Aquí está mi BDD, que vale 20 volts la fuente, menos el producto de la corriente que encontré ahorita de 1.7 miliamperes por la resistencia RD, que es la de arriba, que vale 6.2. ¿Sí? Vale 6.2K, que es esta. Es RD, vale 6.2. Y eso me va a dar un voltaje de 9.46 volts, que era lo que me pedían, ¿verdad? Me piden la IDQ, es esta, 1.7 miliamperes, el BGSQ, que vale menos 4.3, y el valor de BD. Se le puede haber preguntado cuánto vale el BDS, cuánto vale el BD, ¿verdad? No, ya está, el BS, ¿verdad? Pero ya son operaciones muy sencillas. A ver, fue muy rápido, pero así es. ¿Dudas? Porque acuérdense que esto es lo que van a tener que realizar parte del examen. Entonces quiero saber si alguien tiene dudas. Profe, yo sí tengo duda. Es que ¿Sí? no escuché bien por qué eligió el más 2 volts. Bueno, o sea, sé que es por la hoja de datos, es lo que nos va a limitar. Pero ahorita, ¿por qué lo eligió? Ah, sí. Lo único, fíjense bien, si quiere, lo puede usted cambiar y en lugar de que sea más 2, lo puede hacer ya sea de más 3 o de más 1, que son los únicos dos valores positivos que puedo tener. O sea, lo que voy es que con este voltaje positivo yo estoy asegurando que mi recta de carga no caiga, o sea, no está cayendo en la región de enriquecimiento. Esa es el único por qué. ¿Sí? Profe, Sí. entonces en el examen podemos tomar más 2 o más 3 sin ningún Sí, problema. usted sabe que va a ver que la trayectoria va a ser la misma. Ok, Si yo, muchísimas bueno, que no lo hice, lo ideal hubiera sido que si pongo el 1, si quieren lo hacemos, sustituya por favor, en lugar de más 2 ponga más 1 y va a ver que la trayectoria tiene que caer prácticamente en el mismo valor, fíjense. Si alguien me ayuda haciéndolo con más 1. Me da 10.125 miliamperes. Gracias, joven. Aquí lo vamos a hacer, mire. Aquí sería el más 1. Ahí estaríamos. Para que no haya confusión de si quedó chueco o no. Aquí está. Esto si yo tomo más 1, vamos a ver que prácticamente nos queda en 10. Véanlo aquí. Aquí está el punto y prácticamente quedaría en 10. ¿Cuánto le sale a usted? 10.125. 125. Sí, o sea que aquí, eso también les dije, ¿verdad? Que si usted lo hace en el papel milimétrico, o sea, a lo mejor lo van a poder aproximar más. Fíjense aquí, según mi dibujo, por eso es que no lo hacemos gráficamente en el otro caso.
Pero aquí está mi 10, mire. Aquí está mi 10 y este punto sería cuando vale más 1, ¿sí? Entonces, ya pasando, o sea, entre más sea el valor positivo, más va a ser el área que ustedes van a cubrir de que, porque esta curva podría salir aquí, jóvenes, o sea, podría salir aquí, o sea, una recta de carga en la cual estaría en la región, en la región de enriquecimiento. Es más, fíjense, en el Boyle viene, porque está sacado, es el ejemplo 7.6. Si alguien tiene ahí sus hojas del Boyle vean la continuación de que nos dice que es el ejemplo 7.7, ¿sí? Profe, el 7.8 es el ejemplo. Bueno, lo estoy viendo apenas. La página es 432. A ver, déjame ver. No, porque ya me corrió una hoja, joder. Aquí tengo las hojas del Boyle y en la ecuación, perdón, la 432. Este fue el 8. Este es de 8 menos 8. Nos dejen checar la página. Y jóvenes, es el ejemplo 7.8. 7.8. Sí. No, el siguiente no cambia. No, este no trae rápido. El que trae rápido, para ver lo que le estoy diciendo, 430. No, este no trae para cambiar el punto de operación. Pero aquí, ¿qué tendrían que hacer para que la recta no quede en el lado de empobrecimiento, sino que estuviera en la región de enriquecimiento? Cam- ¿Qué valor tendríamos que cambiar? el BGS. Está bien, pero el BGS, ¿cómo lo cambiamos? Haciéndolo positivo. El BGS que fuera positivo. ¿Y cómo lo hacemos ese que sea positivo? El voltaje BP tendríamos que cambiarlo a positivo. ¿Entendés? El voltaje BP tendríamos que cambiarlo a positivo para así cuando hacemos la ecuación nos sale un número positivo. No, porque si cambiamos a BP, fíjense bien, es este. Si lo pongo acá, ya es otra curva totalmente diferente. A ver, señorita, cuando el BP es positivo, ¿qué me está diciendo? Si el BP fuera positivo, ¿qué me está indicando a mí? Que sería canal P. Ándele exactamente, porque entonces vendría mi curva de transconductancia en el primer cuadrante. Aguas, porque si usted cambia el BP positivo, ya es otro dispositivo.
ya no es el que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que cambiar, jóvenes? ¿El tipo de MOSFET? ¿Trabajar con un canal P? No, porque puede ser este mismo. Lo único que hay que cambiar a quién es. Fíjense bien. Aquí, para que saliera, y dijimos, ¿va? Para que cruce la curva de transconductancia y esté dentro de la región de empobrecimiento, el BG es negativo. Alguien va a decir, pues ya lo dijimos, pero no me dijeron cómo lo hace. Entonces ahora, para que esta recta, en lugar de que cruce acá, el BGS, ¿cómo tiene que ser? Si alguien lo dijo, tiene que ser positivo, el BGS, no el BP. ¿Todos? ¿Sí me entienden? Si el BG, si yo ahora agarro un BGS positivo, pues va a estar en un punto, en un punto, en un punto diferente al que está aquí. Fíjense bien, porque si ustedes se van con valores de 1, de 2, están dentro de este rango. Pero ¿qué pasa si agarran un valor de 1.5? Ese va a estar en este punto. Si ustedes trazan, o sea, el valor va a ser, pongamos, utilicen el más 2, ese es un punto. Y el otro punto, ¿cuál sería? Usando esta ecuación, jóvenes. La ID sería que el BGS ahora sería positivo. Y dirían, el BGS, vamos a poner lo que fuera de 1.5. El BGS en 1.5. Entonces un punto sería aquí, mira. Lo voy a poner con lápiz. Dice, yo puedo proponer un BGS de 1.5. Este vale 1.5. ¿Contra quién? Contra el BGS, que en este caso valdría ¿cuánto? 10.125. No, acuérdense que este es mi punto, ahora lo voy a cambiar. No, este sería, perdón. Es que tendríamos que tener el punto en el origen, aquí, para que lo podamos dibujar, sería este punto así, miren. ¿Sí lo ven? O sea, ustedes, un punto, o sea, acuérdense, como es de autopolarización, un punto está en cero, ese no hay vuelta de hoja. Y ahora hay que hacer la inversa de esto. Tengo que encontrar un valor que sería entre 8, bueno, no sabríamos, sí sabemos esta corriente de 8 y el valor que hayan encontrado, o sea, aquí pudieran haberlo hecho con 1.5 y hubiera sido el valor hasta 10. Si toman 2 sería hasta 12.5, ¿sí? Ahora yo tengo que buscar un punto en el cual va a cortarlo. Va a cortarlo, no, pues aquí no podría trabajar en la región de saturación, jóvenes. No puede trabajar porque nunca va a cortar, o sea, la corriente de drenaje siempre está del lado de la corriente de empobrecimiento, o sea, de enriquecimiento, perdón. En este caso, para que pudiera la recta de carga cruzar aquí, es que el otro punto, ¿dónde estaría? No, por eso no aparece como ejemplo.
en la parte positiva, déjenme ver. No, de hecho, todo lo que viene dado en la polarización marca nada más como parte de una. Bueno, ahora sí, como dicen, me agarraron en curva, para no decirles mentira. En principio, pues no va a aparecer, o sea, los problemas que vamos a poner de autopolarización no va a poder quedar que cruce de aquí a acá porque no tenemos el otro punto. Aquí lo sacamos con -6, pero imagínense, lo pongo con 2 y el origen aquí, pues nunca cruza, miren. Ya sea en este punto o en este punto, nunca cruza, o sea, nunca va a cortar la curva de transconductancia, por eso no podemos sacar un punto. ¿Sí? ¿Sí me ven? Tenemos forzosamente que la recta de carga cruce la curva de transconductancia. Entonces, olvídense, en principio ahorita todo el problema va a tener que ser en esta zona, en la zona de empobrecimiento. Se las debo porque, ¿para qué les digo mentiras? Está bien, jóvenes. Bueno, entonces les debo esa explicación de cuando esté en la región de enriquecimiento, cómo sería la curva, o sea, la recta de carga. Porque acuérdense que la recta de carga, si estuviera de este lado, pues tiene que ser una recta, pero el punto que voy a poner aquí tiene que ser un punto de referencia entre este y este, tiene que cruzar. No lo puedo poner aquí porque este ya es un punto que sacamos con un voltaje VGS. ¿Sí? Si yo lo saco aquí, pues vean, yo trazo y nunca va a cortar. Tiene que ser una corriente menor a esta. ¿Y cómo la saco? Pues no la puedo sacar de la manga. Entonces se las debo. Entonces, el problema que va a venir va a tener que estar dentro de esta zona, que es la zona de empobrecimiento. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Porque no aparece en ningún caso aparece en la región de enriquecimiento. ¿Sí? En esta polarización, ¿sí? En la polarización de autopolarización no aparece. En el caso de polarización por divisor de tensión, ahí sí vamos a ver que sí aparece. Bueno, ¿duda de esto, jóvenes? Sí, profe, yo tengo otra duda. Mira, Cuando sacamos la ID de la recta, el VGS igual a -6 volts es como si nos lo dieran desde el principio del problema. no, repitiendo, acuérdense que nosotros tenemos que trazar una recta de carga. Estamos hablando en la configuración de autopolarización. Entonces, ustedes solito, o sea, rápidamente se tienen que dar cuenta. Un punto va a ser el origen. Eso ya lo vimos por qué, o sea, lo justificamos por qué tiene que estar en el origen. Y para poder trazar una recta, tenemos que buscar otro punto. Ahora, fíjense bien, si yo agarro un VGS a partir de 5 hacia abajo, nunca va a cortar la curva de transconductancia. Si yo pongo el 5 va a estar exactamente aquí. Si yo lo pongo en -3, pues va a estar, el punto va a estar muchísimo antes, entonces tengo que hacer una prolongación, ¿sí? En cambio, si yo tomo valores que aquí ustedes solitos se dan cuenta, que a partir de arriba de -4, el menor es este, -4. Yo ya puedo tomar -5, -6, -7, inclusive -8, que es el que me va a dar la inclinación de mi recta. Por eso es que tomamos el de -6, porque con esto estamos asegurando que estamos cortando a mi curva de transconductancia. ¿Sí? No sé si con eso
queda claro. Ah, sí, profe. Entonces en el examen pues también podremos tomar -7 o -8. Claro, y Ah, van a ok. ver que prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Vale, gracias. Ándale. Por ejemplo, profe, por ejemplo, si yo tomara el ejemplo el 5, haciendo la ecuación de ID, me sale de Ajá, menos 2.08. Entonces ahí sí, pondría yo mi punto y de ahí exacto, trazaría la recta. sí, sí, ahí tendría usted, porque ¿qué le está diciendo, jóvenes? Fíjense bien, ahí está. Acuérdense que lo que estamos tratando no es, en principio, no es una clase de dibujo, sino que es, fíjense ustedes solitos, ustedes díganme, ustedes van a ser usuarios de este dispositivo. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? O sea, este dispositivo es igual que el JFET, ¿sí? Es un dispositivo que va a controlar una corriente en función de un voltaje, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien aquí, ¿con qué voltaje estoy yo controlando la corriente? Con el de BGS. Claro. Ahora, ¿el BGS quién es? Ni muevo la hoja, ahí está. El menos I de RS. Claro, aquí está. Entonces, el BGS, aquí está el BGS. Si yo varío el BGS, ¿qué va a pasar? Esta recta va a tender a inclinarse más. Y al inclinarse más, ¿qué está pasando con respecto a la corriente? Aquí véanlo. Se empieza a hacer cero. Exacto, si BGS, fíjense bien, si el valor de BGS, aquí lo pongo, le pongo de -8, ¿qué corriente tendríamos que tener? Vamos a hacer Menos 3.3333. menos, a ver, sería que, y sería entre 3.33 milis. menos, fíjese, menos Menos 33.3, 3.33, sí. ¿y eso qué indica? O sea que fíjense bien, si yo sacara aquí, el punto sería este, y prácticamente mi recta estaría aquí. ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso me va a reflejar una corriente de -3. Alexa, callado. ¿Va a ser de qué? De -33, o sea que está abajo de cero. Prácticamente no hay corriente. ¿Qué es lo que estamos haciendo, jóvenes? Que esta pendiente, yo como ingeniero puedo ponerla aquí, acá, o acá, o acá, o acá, o acá, o acá. Cada vez que varía la inclinación, está variando ¿quién? El BGS. Sí, Y pero a lo de, que voy, al variar yo el BGS, ¿qué estoy variando? y de. Y Y de, de. entonces aquí se comprueba otra vez que efectivamente el voltaje de compuerta fuente es este, mira. Este voltaje, este voltaje es el mismo que tendríamos en la caída en RS, eso ya lo vimos. O sea, la caída que tengamos en RS es igual al BGS. Aquí está puesto. BGS es igual a menos ID por RS. Todos. ¿Por qué es menos? Porque este es más, menos. Yo vengo de este lado. Es la caída que hay. Que dijimos también que la ID
es igualita a esta, por eso es que yo aquí puedo poner esta ID, esta también es ID para no confundirme. Le podía haber puesto la IS, pero la ID es igualita a la IS, entonces para no tener dudas, esta ID es igualita a esta. Entonces esta ID por esta RS, saco la caída que hay en RS y el voltaje que hay en RS es igualito al VGS. Y con respecto al VGS, yo voy a poder controlar la pendiente de mi recta de carga. Y eso va a hacer que pueda yo variar mi punto de operación. Y ese punto de operación, acuérdense que aquí va a entrar mi señal de entrada a través de VGS y es lo que va a amplificar con respecto a la salida que tengamos, ¿sí? Que dijimos, el punto entre más recto, o sea, en la región más recta, vamos a tener una amplificación mayor que si la usamos muy cercana al valor de BP. ¿Todos? Sí. Pues aquí se dan cuenta que efectivamente, variando yo la RS, varío el BGS. Ese es el concepto que tenemos que tener y no perderlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando les preguntan, oiga, entonces, ustedes como ingeniero, ¿cómo van a controlar la corriente? Ah, pues simplemente, si yo varío la RS, yo voy a variar la corriente ID. Y se ve, ¿verdad? Que esta corriente al ser igualita, si yo varío la RS, pues va a variar la corriente, ya que están en serie. Pero la forma es cómo lo hacen a través del dispositivo, aquí está justificado. ¿Sí? Entonces aquí se ve que efectivamente con un voltaje controlo una corriente. A ver, ¿dudas? No, profe. Gracias. Bueno, entonces seguimos ahora. Esto, jóvenes, sería el machote o la parte fundamental para poder resolver los problemas del MOSFET de empobrecimiento. Y acuérdense que puede existir en configuración de autopolarización o de divisor o por divisor de tensión. ¿Todos? Bueno, entonces si no hay dudas, pasaríamos al siguiente, que es el MOSFET de enriquecimiento. En principio, jóvenes, con lo que vimos la clase pasada y la de ahorita, en pocas palabras, ya lo dijo su compañero al inicio de la clase, este dispositivo, cuando ustedes lo adquieren, no tiene canal, o sea, no hay contacto entre el drenaje y la fuente, no hay nada. Por eso es que aparece en el símbolo, aparece punteado. Quiere decir que entre el drenaje y la fuente no hay un canal, hay que hacer el canal. Entonces, en base para hacer el canal, se requiere poner un potencial entre drenaje y fuente para que empecemos a generar ese canal. Bueno, ese voltaje de inicio, nosotros lo vamos a conocer como VT. Aquí como VT. Es el voltaje de Tosley. Tosley. Se escribe así. Tosley debe haber sido donde para. Tosley, más o menos. Y lo ponen así que es el VT, VTH. Así está dado. Ese es un dato, se los dan. ¿Por qué es un dato? Porque es el voltaje que tenemos que aplicarle para que empecemos a generar el canal. Entonces, fíjense bien, si hablamos del MOSFET de enriquecimiento, hablemos de este.
dijimos, ¿verdad?, que puede tener 4 terminales para que ustedes en el subestrato lo puedan manejar. Normalmente nosotros usaríamos el que viene cortocircuitado con la fuente, ¿sí? Ahora, este circuito, lo que nosotros vamos a ver, jóvenes, es que no lo rige la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley, acuérdense que teníamos que dibujar la curva de transconductancia en el segundo cuadrante. Bueno, aquí vamos a ver que está así. ¿Sí? En este caso, jóvenes, este es el valor de BGS, o sea, el eje de BGS contra la ID. Este está dado en miliamperes, este está dado en volts, ¿sí? Entonces, fíjense bien, como dato, en el problema les van a dar tres datos. El primero va a ser el BGS, que acabamos de poner ahorita. El BGS igual al voltaje de Tosle, que es el TH, ¿sí? Les van a dar, como los otros dos, la corriente ID, pero ahora no es la IDSS, sino le llaman la ID de encendido, o sea, cuando ya está trabajado, de encendido. Y les van a dar el BGS de encendido. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Aquí está su cero. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que este dispositivo, cuando yo lo compro, no hay canal. Entonces, ¿qué implica eso? Que la corriente, ¿cuánto vale? ¿Cero? Cero, ¿eh? Entonces, va a estar en este. Esta es la representación antes de este valor del BGS Tosle, ¿sí? Abajo de este tenemos, este es el concepto de mi dispositivo. Hay un voltaje aplicado, pero no hay corriente. Eso acuérdense que lo conocemos. Lo conocemos como ¿qué? Si lo asociamos a los dos dispositivos anteriores, al diodo y al bipolar. ¿Cómo se llama ese voltaje? Aquí lo sabemos que se le llaman Tosle. Ese voltaje Tosle es hasta donde llegó. Si aquí llegó, por decir algo, aquí le dicen, bueno, este voltaje vale 5 volts. ¿El voltaje umbral? Ándele, exacto, igualito. Gracias, joven. Si ustedes se acuerdan, el voltaje de umbral, abajo de ese voltaje de los dispositivos que hemos visto, ¿cuál es su comportamiento? Pero ¿cuál de las preguntas se me cortó? Sí, sí. Si ustedes recuerdan, tanto en el diodo como en el bipolar, abajo del voltaje de umbral, el dispositivo cómo se encuentra o cómo funciona. Como un Abajo circuito de... abierto. ¿Perdón? Como un circuito abierto. Exacto, como un circuito abierto. Y aquí pasa lo mismo. Abajo del voltaje de Tosle, aquí estoy dando un valor de 5, vamos a poner aquí 5, que es lo que vale en BGS, vale 5. Esto se lo están dando en los datos. Entonces, abajo de 5, de 0 a 5, mi dispositivo es como si estuviera abierto. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Hay un voltaje aplicado, pero no hay corriente. Entonces, ¿qué quiere decir?
que de 0 a 5 todavía no está formado el canal. Entonces ahora yo tengo que empezar a generar el canal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a tener que darle los datos que nos darían en un problema. Fíjense, en el ejemplo, esta corriente ID de encendido, ¿a qué se refiere esta ID de encendido? Cuando pasa el voltaje umbral. Exacto. Cuando ya tenemos una corriente, aquí la corriente ID, va a tener un valor, ¿sí? Que nos dice cuando está encendido, primero, ¿cuál es el concepto que tenemos que ver? Eso lo dan como dato. Fíjense, el ID encendido y el VGS encendido me están dando, le podrían haber dado un valor pegadito a 5, ¿eh? A lo mejor 5.1, 5. Entonces tendríamos que hacer muchos puntitos. Entonces aquí dan un segmento, o sea, dan un valor más alto. Entonces les dicen, cuando el VGS encendido vale 10 volts, quiere decir que se va al doble, que hay 10 volts. La corriente en ID encendido vale, y ahorita vamos a ver cómo es que lo sacan, ¿sí? En principio, no sabemos cuánto vale la corriente ID de encendido, pero vamos a ver, lo podemos hacer de dos formas. Uno, que encuentren ustedes el punto cuando vale 10, qué corriente me da, o les doy la corriente y tienen que averiguar o justificar el dato. Vamos a dar lo primero, que no sabemos cuánto vale la ID. Recuerden que estos datos en un problema real se los van a dar, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo como está dado en un problema real. Le dan la ID de encendido. La ID de encendido, me estoy enfocando a un problemita que ya lo traigo yo ya resuelto. Les dicen que da 3 miliamperes. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen que justificar? ¿De quién o de qué problema? Este problema, jóvenes, está enfocado a un problema de divisor de tensión. Canal N, esta es fuente y este es drenaje. El concepto del divisor de tensión es igualito tanto en el bipolar como en el FET. Este es mi VDD, este es mi R1 y R2. ¿Sí? Este es mi RD, mi RS. Y lo remato a tierra para que se cierre el circuito. ¿Todos? Es importante que pongan ustedes en su examen quién es R1 y quién es R2, jóvenes, no se les vaya a pasar. Entonces, en principio, vamos a darle, porque el tiempo corre, jóvenes. Los valores, R1 vale 22 megaohms. R2
vale 18 megaohms. RD vale 3 kiloohms. Y RS vale 820 ohms. Y los datos que nos dan son estos, ¿no? Esos son los datos. Y es más, en este problema, si alguien quiere verlos, estos datos vienen en la hoja de datos. Si alguien lo quiere ver, el transistor que están proponiendo aquí es el 2N 4351. Buscan la hoja de datos y va a aparecer estos datos. No se preocupen porque el día del examen pues yo les voy a dar estos datos para que no tengan problemas, pero para que sepan de dónde vienen. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, de mi curva, o sea, de mi gráfica que estoy sacando, el primer dato que tengo que sacar, ¿quién es? Entonces ya me voy para irme más rápido. Profe, ¿no le faltó también BDD? Yo ya tengo mi planteamiento, joven. Este es el planteamiento de mi circuito cuando está polarizado por divisor de tensión. Aquí está, es igualito. Nada más que no tiene valores. Abajo es el ejemplo. Entonces aquí sacamos las ecuaciones del circuito. El primero hay que encontrar al VG, a este VG. Este punto de aquí a acá es el voltaje de compuerta. Y ese voltaje es igualito al divisor de tensión. Aquí está dado. Es la caída que hay en R2, entonces queda R2 por VDD entre R1 más R2. Y sacan el valor de VG. ¿Todos? Ahora, por leyes de Kirchhoff, sacamos, fíjense, aquí estamos. Este es positivo, VG es positivo, entonces más VG, pues aquí tenemos más menos, es una caída, menos VGS, más menos BRS igual con 0. ¿Sí? Ahora despejamos a VGS y nos queda VG menos BRS. Y esta es la que nos interesa. VGS es igual a VG y sustituimos la caída en RS es igual a ID por RS. ¿Sí? Esta es la que nos interesa. Esto fue para la parte de la entrada, con ese sentido de la corriente. Ahora, para la sección de salida es esta. Y nos queda ¿qué? Menos y más es BRS más BDS más BRD menos la caída BDD. Estas son leyes de Kirchhoff. Despejamos a BDS y nos queda BDD menos BRS menos BRD. ¿Sí? Esto es lo que hicimos ya con los diferentes dispositivos y la expresión que queda es que BDS es igual a la fuente menos la caída de los elementos, que en este caso nada más es RD y RS. ¿Todos? Esto es lo que hay que hacer para encontrar, en el ejemplo que nos da, encontrar la I de Q, el BGSQ y el BDS. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer, en principio, primero sacar el valor de BG, que es nada más el divisor, que es R2, que vale 18 megas, por 40, que es la fuente. ¿Sí? Y quieren anotar los valores. ¿Sí? Así ya los habíamos dado, ¿no? Ya están. Entonces ya no hay que anotar nada, ya está. Entonces el BG sale de 18 volts. Ahora el BGS, que es la que dijimos que es la que nos interesa, es el BG menos ID por RS. ¿Todos? Entonces aquí es para poder nosotros graficar nuestra curva. Entonces aquí nos dicen, cuando ID, vamos a acercar más.
Cuando ID es igual con 0, el BGS vale ¿cuánto? Aquí lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? El BGS, que es este, si la ID vale 0, entonces este producto vale 0. Entonces nada nos queda que BGS es igual a BG, que vale 18. Aquí está. Cuando ID vale 0, el BGS vale 18. ¿Todos? Ahora, cuando la ID es igual con 0, ¿sí? Ahora esta ID vale 0, el BGS a qué es igual? Al El valor de BG, BG, que vale 18. ¿Todos? Entonces, esta es cuando la ID vale 0 y esta cuando vale BGS 0, ¿sí? Esta, cuando ID vale 0, el BGS vale 10. Y cuando BGS vale 0, la ID vale 21.95121951. A ver, chéquenlo. Sí, profe. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en mi gráfica? Aquí en mi gráfica lo que me están diciendo es que de 0 a 5 no existe canal. Aquí está mi 0. De 0 a 5 a 0, 5 de BGS, este es BGS, no hay canal, por lo tanto la corriente vale 0. Por aquí ustedes pueden dar valores más o menos cercanos, como quieran. Aquí el ejemplo le da un valor del doble, o sea, cuando el BGS vale 10, aquí lo van a sustituir. ¿En dónde? En estas ecuaciones que son las nuevas. Este dispositivo, jóvenes, no lo rige la ecuación de Shockley, lo rigen esta expresión. Una K es una constante, ¿sí? Esa constante hay que averiguarla para poderla sustituir en esta otra. Estas son las que hay que tener en mente. Bueno, entonces no hay que tenerlas en mente, hay que tenerlas en su cuaderno, en una hoja. Esa es la ventaja que tienen ustedes, que todo eso lo tienen, ¿sí? Entonces, los datos que se les dio al principio fue el voltaje de BGS, o sea, el de Tosle, que vale 5, que es el que me está diciendo que es este punto abajo de este, no hay canal. Después me dicen que a partir de que empiece a conducir, ¿cuándo es cuando empieza a conducir? Cuando mi BGS ahora vale 10 volts, la corriente que me va a generar es de 3 miliamperes. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Bueno, entonces, de favor, sustituyan los valores que tenemos como datos, ¿sí? Tenemos que la K es igual a ID encendido entre BGS encendido menos BGS de Tosle, todo al cuadrado. Entonces, fíjense bien, aquí está la ID encendido, que es esta, vale 3 miliamperes. Entre el voltaje BGS de encendido, que vale 10, menos el voltaje de Tosle, que vale 5. 10 menos 5 es 5, al cuadrado son 25. Entonces divida 3 miliamperes entre 25, ¿sí? Nos va a dar 0.12 por 10 a la menos 3 amperes sobre voltaje al cuadrado. Esto es lo que vale mi constante. ¿Todos? Entonces, esta acá la van a sustituir en esta expresión que dice ID es igual a K, que multiplica al BGS menos BGS de Tosle. Y a partir de aquí yo voy a poder empezar a dibujar mi curva característica. Entonces yo en K sustituyo el valor que vale 0.12 por 10 a la menos 3 amperes sobre B sobre el voltaje al cuadrado. Y voy sustituyendo, aquí fíjense, el BGS. ¿Cuál es el BGS? Pues es el BGS encendido, que es el de 10 volts, ¿sí? Para encontrar
este valor. Entonces, este primer punto, yo pongo estos 10 volts menos 5. Este 5 no varía porque ¿quién es este 5? Es el voltaje de Tosle. Ese no varía. Entonces, lo único que voy a tener que ir es sustituyendo los BGS. Entonces, cuando mi BGS vale 10, si yo hago la operación, la corriente que me va a dar va a ser de 3. Aquí está. 1, 2 y 3. Es este punto. Cuando vale 15, la corriente que me da es de 12. Es este. Cuando vale 20, se va a 27. Y ya tengo mi curva de transconductancia. ¿Todos? Ahora, ¿cómo saco la recta de carga? Bueno, un punto va a ser el valor del divisor, o sea, es el valor de BG. Aquí sacamos que el valor de BG, aquí está, vale 18 volts, perdón. El valor de BG vale 18 volts. Ese es el que voy a poner aquí. Aquí está, BG es igual a 18 volts, este punto. Y el otro punto, ¿cómo lo saco? Pues como lo hemos estado sacando, es el BG entre RS. Entonces dividan 18 entre 820 ohms y nos va a dar una corriente de 21.951219. Me espero a ver si es cierto. A ver, dudas, jóvenes. ¿Puedes repetir otra vez para sacar el BGCQ y el IDQ? Sí, este punto que está aquí, lo van a sacar en función del valor que encontraron de BG. Aquí está. BG salió de 18 volts. Estos 18 volts son estos. Aquí está 18. Ahí pongo un punto. Y el otro punto, nada más hay que dividir al BG entre lo que vale RS. RS vale 820. Entonces, la pregunta es, dividan 18 entre 820 ohms y les tiene que dar una corriente de 21.951219. Sí, 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 profe. Pues ese es el otro punto que van a tener que poner. Unen esos dos puntos y donde cruce, ese va a ser su punto Q. Y el punto Q para este problema me dice que sale de 6.7 aproximado. La I de Q, aquí está. La I de Q vale 6.7 y el BGSQ vale 12.5. Teniendo esos dos datos, ya nada lo que tienen que hacer es sustituir el valor de ID. Esta es la expresión que hemos sacado con respecto a la malla de salida, que es BDD menos la caída en RD menos el voltaje BDS menos RS. ¿Qué es esto? Sustituye nada más a ID, que salió de 6.7 miliamperes, que multiplica la sumatoria de RS más RD, y me va a dar un valor de BDS de 14.406. Y puedo sacar el valor de BD, el valor de BS. Ya que todo esto es a partir de las leyes de Kirchhoff. ¿Todos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, jóvenes, pues ahora sí, como dicen, Profesor, ¿me puede mostrar su gráfica, por favor?
Gracias. Sí, exacto, es lo que no quiero que sea a la hora del examen, pero pues así va a ser. Es un copiadero porque tienen esto en base y por eso lo hacen, ¿no? Pero bueno, así está dado nuestra llevada de clases que le llaman virtuales, ¿no? Aquí, jóvenes, se los digo desde ahorita, lo fundamental de esta materia es el laboratorio. Y no llevamos, pues quiere decir que salen ni a la mitad de lo que deberían saber al terminar este curso, jóvenes. ¿Hasta cuándo? Pues quién sabe. Mientras la gente no se cuide, jóvenes, el problema va a seguir, y fíjense más, va a seguir aumentando porque hay gente que inclusive dudan que exista, ¿verdad? Pues están muriendo de miedo, no sé, pero cada quien tiene su idea. Bueno, jóvenes, pues esta última clase pues no vamos a pasar lista porque ya se nos vino el tiempo. Entonces, fíjense bien, entre el sábado y el domingo yo les voy a mandar el aviso de cómo va a estar el examen para cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces estén atentos, sobre todo pues ya el resultado de todo esto, pues prácticamente ya en la tarde, noche del domingo, todo el mundo debe de saber cómo va a estar la recepción del examen y a dónde lo tienen que mandar, ¿sí? Y que recuerden bien, jóvenes, ahí también se los voy a poner, para que no se confíen. El examen nada más va a durar hora y media, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes, o algo que quieran comentar? Profe, para graficar la curva, tenemos que realizarlo en hojas milimétricas. De preferencia, sí, jóvenes, porque lo que estamos pidiendo, jóvenes, es el entendimiento. Entonces, por eso les repito, ¿verdad? No se vale que nada más pongan los resultados estos, IDQ 6.7 y BGS, ¿de dónde salió? Aunque estén bien, yo se los pongo mal. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran ustedes describiendo un libro y no van paso por paso, pues ¿cómo lo entendieron? Igual aquí, tienen que decir, bueno, pues primero tengo que encontrar el VG porque es el voltaje que voy a aplicarle en la compuerta. Entonces, todo tiene una secuencia. Primera. Segunda, todos y cada una de las operaciones que ustedes hagan tienen más de 2 dígitos después del punto, ¿sí? Entonces, hay que ponerlas. Si ustedes no lo ponen, pues quiere decir que pues, de dónde lo sacaron, como ¿verdad? Aquí está el BGS entre RS. Muchos podrán poner nada más 21.95. ¿Y lo demás qué? No les cuesta nada más que agregar. Y para mí eso está justificando que lo están realizando. Porque después, si quieren, les platico lo que yo me he enterado. ¿Eh? Y como dicen, bueno, no todos, pero el copiadero está a peso, jóvenes. Imagínense un alumno tratando de pasar la materia y tienen hora y media. Imagínense en hora y media qué es lo que no hace. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo ideal sería que cada quien fuera lo justo y que ustedes al terminar dijeran, maestro, si estoy apto para el que viene o no estoy apto para el que viene. Punto. Y ahí le paramos, joven. Si alguien tiene duda, pues de una vez, y si no, pues nos vemos hasta el día del examen. ¿Profe, seguirá dando clases ¿Andé? después del examen?
si va a seguir las clases. Ajá. No, mire, fíjense, yo tengo planeado lo siguiente. El día 18 es el examen. El 19, entre el 19 y el 20, yo los voy a calificar para entregarles la calificación a ustedes el día 21, que es el jueves. Entonces, el 18, pues por el examen, pues no hay clase. El 19 va a ser tiempo para poderlos calificar. 19 y 20. Y el 21 yo les doy sus calificaciones para el estire y el afloje, ¿no? ¿Para qué? Para que el día 22 es el último día que nos da la escuela para subir las calificaciones. Entonces yo estoy trabajándolo hasta el último día, que es el viernes 22. Ya no hay más, señorita. Ok, y si tenemos dudas respecto a la calificación del examen. Por eso el día 21 lo vamos a ver. Ok. ¿Sí? Pero tienen que poner todos los argumentos para que sean válidos a la hora de verlos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tiene, porque viene el otro grupo para mí, y empezamos siempre